técnicos de automoción, este tutorial que os vamos a presentar, pues vamos a meternos ya en lo que es el mundo de los motores de encendido por chispa, de lo que comúnmente llamamos motores de gasolina. Y vamos, pues bueno, pues iremos viendo verificaciones con osciloscopio, verificaciones con el equipo de diagnosis y códigos de error, y cómo localizar o buscar las averías o las causas que pongan ese código de error. En este tutorial os vamos a hablar de los inyectores, pero vamos a hablar de los inyectores de inyección directa de gasolina, los inyectores de alta presión. Bien, primero una brevísima explicación de un poco de las particularidades que tienen estos inyectores. La primera particularidad de estos inyectores es que antiguamente los sistemas de inyección a baja presión, acordaros que los inyectores iban montados en el colector de admisión y el chorro de combustible a baja presión se lanzaba contra las válvulas de aspiración, donde se gasificaba el combustible y se preparaba la mezcla para ser aspirada por el cilindro. Aquí no, aquí el combustible lo vamos a meter directamente, a inyectar directamente dentro de lo que es la cámara de combustión. Esto tiene una serie de ventajas. Bueno, pues por ejemplo, en las fases de arranque en frío o de calentamiento del motor, como inyectamos directamente dentro del cilindro, necesitamos menores cantidades de combustible para hacer esta fase. Luego bajamos las emisiones de CO2, bajamos las emisiones contaminantes HC, luego una ventaja importante ya la tenemos ahí. El inyector va a estar montado de forma que no va a asomar directamente como un diésel normalmente a la cámara de combustión, o va a asomar muy poquito a la cámara de combustión, y va a tener en la parte inferior algún tipo de cierre que va a conseguir que sea estanca la cámara de combustión y no escape el gas. Estos cierres suelen ser una junta de teflón, que normalmente esta junta de teflón, cuando se manipula el inyector, cuando se desmonta, debe sustituirse para asegurar el cierre de la cámara de combustión. Y el inyector va sujeto a la culata normalmente por un tornillo o dos tornillos de apriete, que debemos de respetar su par de apriete. Bueno, la siguiente característica de estos inyectores, de estos sistemas de inyección directa a alta presión, es que en los sistemas con inyección a baja presión, que disponíamos de un tiempo, un periodo angular y un tiempo bastante grande para realizar la inyección. Realmente la inyección de combustible la hacíamos en el colector de admisión, daba igual casi en qué situación, en qué posición del ciclo estaba el pistón, nos daba igual que estuviera en escape o que estuviera en cualquier posición. Es decir, con la inyección a baja presión disponíamos de muchísimo tiempo para realizar la inyección de combustible. Es decir, que con cargas muy elevadas, con potencias muy elevadas, que se requiere mucha cantidad de combustible, disponíamos de bastante tiempo para hacer esta inyección de combustible. Pero, como ahora vamos a inyectar dentro de la cámara de combustión, claro, no podemos realizar la inyección, por ejemplo, durante la fase de escape. El combustible ese se evacuaría hacia el escape y no lo aprovecharíamos. Es decir, que vamos a disponer de muchísimo menos espacio y tiempo angular, por supuesto, para realizar la inyección de combustible. La inyección de combustible, según el estado de carga, habrá momentos en que se realiza pues, durante la fase de aspiración, o puede realizarse durante la fase de compresión o incluso casi cerca del punto muerto superior, según condiciones de carga. Por lo tanto, vamos a disponer de muy poco tiempo para hacer esa inyección, pero la cantidad de combustible que vamos a tener que inyectar va a ser muy grande, depende de la potencia del motor, tanta como inyectábamos en los sistemas de inyección a baja presión. Por lo tanto, para conseguir inyectar una cantidad de combustible grande en menor tiempo, tenemos que trabajar con presiones de inyección más elevadas. La siguiente característica que vamos a ver de estos sistemas es que van a trabajar con presiones de inyección de 200, 220 bares, presiones muy altas, cosa que no ocurría en los de baja presión. Como consecuencia de esto, significa que el inyector va a ser más robusto, la energía eléctrica, la fuerza del campo magnético que vamos a tener que realizar para conseguir su apertura va a ser más elevada, porque estos inyectores, al contrario que ocurría en los diésel llevaban una válvula de pilotaje hidráulico, y la bobina en un diésel realmente abría la válvula de pilotaje, no la tobera del inyector, y aquí no es así, es decir, no llevaban válvula de pilotaje, por eso no tienen sobrante tampoco. La apertura del inyector, la apertura de la aguja y de la tobera del inyector se realiza directamente por la fuerza magnética de la bobina. Luego, el siguiente problema añadido que va a tener para el control, para la electrónica de control, es que la propia fuerza magnética tiene que realizar la apertura de la aguja de la tobera venciendo esos 200 bares, 100 y pico bares de presión, lo que sea, la presión que exista. Veremos que, igual que sucedía en un diésel,
La presión en la rampa rail va a variar, con cargas muy pequeñas la presión va a ser baja, 30 bares, 40 bares, lo que sea, y cuando mayor sea la carga y el régimen de rotación, la presión va a subir igual que ocurría en un diésel. Bueno, pues, como veis, un inyector de estos de apertura magnética, la apertura del inyector se realiza con una bobina, no lleva válvula de pilotaje como ocurría en los diésel, y la posición de montaje del inyector tiene importancia, tanto en su posición de montaje como el chorro de pulverización que va a salir de él. Es decir, normalmente la posición de montaje, la culata, viene definido por algún tetón o por alguna posición de centrado que permite que ese chorro de pulverización que va a salir del inyector se ajuste a la forma de la cámara de combustión y a la turbulencia que se haya generado dentro de él. Luego, el proceso de montaje tiene su importancia, el chorro de pulverización que va a salir del inyector, la geometría del chorro de pulverización. Básicamente esto es un poco lo que tenemos que saber sobre estos inyectores. Y sin más, pues vamos a pasar a ver cuál sería una señal normal que deberíamos de ver con un osciloscopio en una gestión de motor de este estilo. Bien, bueno, vamos a hacer las verificaciones sobre los inyectores en esta motorización. Esta es una motorización, es un Opel, es una motorización 1.2 del 2017 al 2018 y es un sistema de inyección a alta presión, es un motorcillo con 3 cilindros, aquí vemos las 3 bobinas. Lo que son los elementos del equipo de inyección, pues mirar, ya os los voy señalando para que tengáis una referencia. Esta es la bomba de alta presión, que tendremos un tutorial en el que hablaremos de cómo hemos de verificarla. Esta es la rampa rail, que veis que es una rampa parecida a la de un diésel, ya es una rampa de una cierta solidez mecánica. Este es el sensor de presión en rampa rail, igual que en un diésel, y aquí hay un inyector, está aquí debajo, aquí hay otro inyector y aquí hay otro inyector. Y el inyector se mantiene fijo a lo que es la culata a través de este tornillo, que lo fija al mismo tiempo que fija la rampa rail. El inyector lleva un conector eléctrico con 2 terminales. Bueno, como siempre hacemos en nuestros vídeos, para no andar pinchando los cables y además para medir la intensidad de corriente, por ejemplo, que debemos de medir con pinza amperimétrica, siempre colocamos un dispositivo de alargo, es decir, sencillamente consiste en unos terminales que por una parte son terminales hembra que conectamos al conector del componente, a los 2 terminales del inyector, y 2 conectores macho que enganchamos o que conectamos a la parte de instalación del vehículo, que es esta que tenemos aquí. Y estos conectores llevan unas derivaciones con unas bananas, que son estas, en las que podemos medir la tensión con el osciloscopio sin andar pinchando, sin andar dañando la instalación, y podemos colocar la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica ya sabéis que tenemos que colocar abarcándola uno de los cables que van al inyector para medir la corriente. Fijaros, si la pinza amperimétrica tengo que conectarla en la instalación, fijaros que va encintada hasta el final. Tendría que levantar el encintado hasta que esta pinza me pudiera entrar y separar estos 2 cables hasta que pudiera entrar aquí. Y luego, posteriormente, después de localizar la avería para entregar el vehículo, tendría que volver a encintarlo y dejarlo como estaba. La ventaja de este alargador es que no tengo que desencintar, como tengo la prolongación lo coloco directamente ahí, que es muchísimo más cómodo. Lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a ver las tensiones de activación del inyector, cómo se activa el inyector, el voltaje de activación del inyector y cómo se realiza. Mira, en este esquema que tengo aquí, tengo los 3 inyectores, que son estos, que veis aquí, el 137, 138, el Y137, Y138 y Y139, y vemos que efectivamente llevan unos conectores de 2 polos. Esto en el esquema los vemos aquí, en la realidad ya veis que efectivamente llevan unos conectores de 2 polos, y al contrario que ocurría en los sistemas de inyección a baja presión, que uno de estos terminales del inyector tenía positivo y el otro terminal iba al calculador, aquí ambos terminales van al calculador. Todo esto es el calculador de motor. Luego el I137 vemos que los 2 terminales van al calculador de motor. Lo mismo con el 138 y lo mismo con el 139. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque, en primer lugar, estos inyectores, el primer impulso de apertura, que va a requerir una corriente importante para vencer la acción magnética, o sea, la fuerza mecánica que realiza la presión, que va a ser una presión elevada, y desplazar todas las masas magnéticas y conseguir una apertura grande del inyector,
el primer pulso vamos a aplicar un voltaje elevado, que va a generar rápidamente una corriente grande para conseguir una apertura rápida del inyector. Y luego, para controlar la corriente que va a circular, claro, la bobina del inyector va a tener una resistencia interna muy baja. Si lo mantengo aún alimentado a la tensión de red del vehículo de 12 voltios, si lo mantengo alimentado continuamente a esa tensión, se calentaría e incluso llegaría a quemarse. Bueno, luego veremos que después de ese pico que habrá inicialmente, se controlará la corriente, ya el inyector se mantiene abierto conectándolo a los 12 voltios de tensión de red del vehículo, o sea, la tensión de red del vehículo, pero se controla por pulsos la corriente, evitándose que se produzca un calentamiento excesivo del inyector. Una vez que la aguja ya se desplazó, no necesitamos una corriente tan elevada para mantenerlo abierto. Con una corriente mucho menor, el campo magnético es suficientemente intenso para mantenerlo bloqueado en la posición de abierto y seguir la inyección. Luego, por eso, después del primer pulso grande de apertura, pues con una corriente menor y con una tensión menor lo mantenemos abierto. Es decir, lo primero que vamos a comprobar va a ser efectivamente ver cómo deben de ser en un inyector funcionando correctamente esas tensiones de activación del inyector. Llamaremos a uno terminal positivo y a otro llamaremos terminal negativo, pero en realidad veis que los dos van al calculador. Ahora vamos a poner en marcha el vehículo, vamos a poner en marcha el motor y vamos a empezar con las medidas de tensión. Arráncalo. Voy a cerrar el canal de corriente y voy a dejar solo el de tensión. Bueno, pues ya tengo los osciloscopios, tenemos el motor en marcha y tengo los osciloscopios ya conectados. La conexión es muy simple. Estas dos bananas, cada una va a uno de los terminales del inyector, como os he explicado anteriormente que lo tenemos enganchado, este y este, de forma que siempre que hago, para hacer ese tipo de verificaciones, así lo que pretendo es ver si tuviera alguna anomalía en la parte de positivo del inyector o en la parte de negativa del inyector, para localizar dónde sería el origen de la avería. Entonces, el negativo de las dos ondas, mirad, rojo y azul, que corresponden a los colores que veis ahí, el negativo, lo tengo enganchado el negativo de las dos, y luego los terminales de positivo de las dos ondas a los dos terminales del inyector, tal como lo veis aquí. Entonces, vamos a empezar viendo cómo es la señal de positivo del inyector, la que le aplica al calculador de positivo. Y es esta que estamos viendo aquí. Aquí sería el momento o el punto en el que inicia o que se va a proceder a la apertura del inyector. Es decir, fijaros, estos son 0 voltios, la línea que tengo aquí, esto es una escala que me llega a 100 voltios, aquí estoy, bueno, con una tensión residual, una tensión baja, y en este punto se le aplica un pico de positivo que supera los 60 voltios. Es decir, como explicaba anteriormente, para conseguir una apertura rápida del inyector, ya que ahí hay una presión alta, la presión en la rampa es alta, necesitamos inicialmente generar una corriente lo más rápidamente posible para que la apertura sea rápida. Luego iniciamos la apertura con un voltaje que pone el calculador de unos 60 voltios, de más de 60 voltios. Y durante un tiempo está aplicado 60 voltios hasta aquí, es decir, desde aquí hasta aquí le aplica esa tensión de 60 voltios que están cargados en un condensador que está en el interior del calculador. A partir de este punto pasamos a alimentar el sistema con la tensión de red del vehículo. 20 voltios tenemos aquí está, pues tenemos la tensión que podamos tener en el vehículo en ese momento. Aquí paso a alimentarlo a 12,16 voltios, es decir, en este punto deja de alimentarse a lo que ocurrió en un principio, que si os fijáis, en un principio estábamos a 64 voltios, o sea, el primer pulso de apertura eran 64 voltios, la duración de ese pulso inicial de 60 voltios, ves que la duración es muy pequeñita, pues fijaros, del orden de 224 microsegundos, de 10 elevado a menos 6, son millonésimas de segundo, o sea, es muy poco el tiempo, es decir, que durante un brevísimo espacio de tiempo, ¡pum!, el calculador le mete
60 voltios, más de 60 voltios. Y después, aquí se va a generar una corriente muy grande, que eso lo veremos después. En este punto pasamos al siguiente paso del ciclo de activación de positivo, en el que ya lo alimentamos a tensión de red. Y el tiempo en que lo tenemos activado a tensión de red es hasta aquí, desde aquí, unos 249 microsegundos, es decir, aproximadamente casi el tiempo similar al anterior, pero ahora el voltaje es mucho más bajo, ya no son 60, son la tensión de red, lo que tenga en ese momento el vehículo en red. Es decir, que ahora ya dejamos de trabajar con los condensadores del calculador. Claro, por eso tiene que tener la conexión a positivo, porque esa computación la tiene que hacer el calculador con una etapa de potencia, es decir, primero descarga el condensador a través de él y luego ya lo conecta a la tensión de red. Por eso decimos que esta es la línea de positivo, porque es la línea a la que le aplicamos la tensión de alimentación al inyector. Y después, durante todo este intervalo de tiempo, está conectándolo y desconectando el positivo, es decir, hay momentos en que está a 0 voltios, como aquí, y otros momentos en que está a los 12, y así continuamente. Lo conecta, lo desconecta, lo conecta, lo desconecta, y con eso ¿qué consigue? Lo hace muy rápido, la frecuencia es altísima, fijaros, si quiero medir la frecuencia del control, por ejemplo, voy a mirar el ciclo estoy a 43,9 kilohercios, la frecuencia es tan grande que no le da tiempo, debido a la inercia mecánica, a la aguja a cerrarse, es decir, la aguja se mantiene abierta, no es capaz de responder mecánicamente a una variación tan grande, aparte que veremos que la corriente no se va a hacer. Es decir, con ese pulseo rápido a una frecuencia muy elevada, lo que hace el calculador es controlar la corriente que está pasando por el inyector y evitar que se sobrecaliente en exceso el inyector. La inyección acabaría, lo he detenido para que lo veáis con un poco más de claridad, la inyección acabaría aquí, en este punto que estoy señalando. Quiere decir que el tiempo total de inyección sería desde aquí, el tiempo de activación de inyección, desde ahí hasta ahí, es decir, 1,2 milisegundos, milésimas de segundo, es el tiempo en que el calculador le aplica positivo de activación al inyector. Al ralentir la presión rail no sería muy alta tampoco, y estaríamos con ese tipo de inyección, correspondería a un tiempo pues pequeñito. Bueno, pues esto es lo que debemos de ver en el oscilograma de positivo de un inyector de estos cuando está funcionando correctamente. Y los niveles de tensión lo tenemos que tener claro, inicia la apertura a voltajes altos, como ocurría en los sistemas Common Rail de diésel. Fijaros, estamos sobre más de 60 voltios. Luego, igual que en un diésel, se mantenía alimentado a tensión de red, y después se pulseaba la tensión de red para conseguir que la corriente no alcance un valor muy elevado. La única diferencia que hay con un diésel es que en el diésel así abríamos y manteníamos abierta la válvula de pilotaje, y la válvula de pilotaje era la que, por el desequilibrio de la presión hidráulica, provocaba la apertura de la tobera, y aquí la estamos abriendo directamente, es decir, la aguja de la tobera la estamos abriendo directamente con esta activación, sin interponerse el accionamiento hidráulico de una válvula de pilotaje, que no lleva válvula de pilotaje, repito, como dije en un principio, por eso no hay sobrantes tampoco. Bueno, ahora la siguiente captura que tengo la estoy haciendo en el terminal de negativo, en el otro terminal que lleva el inyector. Y vemos que la señal que aparece en ella, lógicamente, no se parece en nada a la señal que teníamos de positivo. Vamos a analizar qué debemos de ver aquí. En un principio, en este punto que tengo señalado aquí, es el momento en que se produce la activación eléctrica del inyector. Entonces, vemos que esta era esa tensión residual que yo tenía ahí. En el momento que el inyector se conecta a negativo, pensar que en realidad la etapa de potencia que hay dentro del calculador, pues es como si fuera un interruptor. Es decir, que está abierto y en el momento que se va a activar el inyector se cierra y conecta ese terminal a masa. Es decir, que claro, cuando conecta el terminal a masa, el voltaje tiene que caerse, tiene que ir al voltaje de masa, lógicamente ahí. Entonces, en este punto, vemos que el voltaje cae aquí, que básicamente ese es el voltaje de masa, voltaje de negativo. Desplazo mira, aquí era la tensión en la que iniciaba, 6 voltios y pico, tensión residual que había ahí, y cuando se activa, se cierra ese contacto virtual, me voy prácticamente, voy a detenerlo mejor para enseñaroslo claramente y que no se me mueva, a 0,2 voltios.
O sea, prácticamente estoy a tensión de masa, ¿lo veis? Y se mantiene a esa tensión de 0,2 voltios durante todo el tiempo que el inyector está activado eléctricamente. Es decir, que la activación por negativo acaba aquí. Ahí se interrumpe la activación por negativo. En ese momento deja de estar conectado la bobina del inyector a negativo. Y durante todo ese tiempo la tensión se mantiene prácticamente 0 voltios. Estos picos que vemos aquí son pulsaciones, parásitos que se generan con la activación, con los cortes debidos a la conexión y desconexión de positivo. Y son esos piquitos que vemos ahí. En este punto acaba la conexión de negativo y al interrumpirse la conexión de negativo se genera un pico de tensión de autoinducción. Este pico que vemos aquí es tensión de autoinducción. Y ese pico vemos que son 65 voltios. ¡Qué curioso! Una tensión parecida a la que teníamos inicialmente de activación. ¿Por qué? Porque ese pico es el que utiliza el calculador para cargar nuevamente el condensador y aplicar esos 64 voltios que aplicaba en la activación. Es decir, que la tensión de pico con la que inicio la apertura la fabrica o se obtiene directamente de la autoinducción, de la energía de autoinducción acumulada en la bobina del inyector. Es decir, en el momento que se interrumpe el negativo se produce ese pico y con ese pico cargamos el condensador. Y así queda listo para la próxima apertura. Es decir, si nos fallara una conexión y no tuviéramos estos picos, no se podría abrir el inyector. No podríamos aplicar ese pico inicial de 60 y pico voltios. Bueno, pues esto sería lo que veríamos en lo que sería el ciclo de activación por negativo del inyector. Ahora voy a superponer los dos, el de positivo y el de negativo, y vamos a analizar conjuntamente lo que ocurre o lo que debemos de ver que ocurre en los dos. Aquí tengo superpuestas los dos canales, estoy viendo los dos canales a la vez respecto a masa, lo que ocurre en el canal de positivo y en el canal de negativo. Mirad, el canal de positivo es este, que hay aquí, y vemos que efectivamente en el momento que crece hacia arriba el pico de activación, me queda conectado a masa. Tiene que ser así porque si no, el condensador no se podría descargar a través de la bobina. Luego, el condensador se descarga a través de la bobina y queda conectado a masa. Y todo el tiempo que el inyector, lo voy a detener, todo el tiempo que transcurre la conexión de negativo, hasta aquí, es tiempo real o tiempo eficaz de inyección. Es decir, en este momento, aquí se acaba, se desconecta el negativo, ¿lo veis? Coincidiendo con este flanco, y lo que hace el pico de autoinducción que se genera es el que utiliza para cargar el condensador. Es decir, que lo que tenemos que ver cuando veamos las dos señales, tenemos que ver los ciclos de alimentación de positivo a las distintas tensiones, tenemos que ver los pulsos de conexión de positivo, pero el negativo se mantiene siempre conectado. El negativo no se conecta y se desconecta. Cuando inicia la inyección se conecta y hasta que no acaba la inyección no se desconecta. Sin embargo, el positivo se conecta y se desconecta a distintas tensiones y luego a pulsos para regular la corriente. Bueno, ahora, siempre que estemos comprobando elementos de potencia, es muy importante lo que es el control de la corriente. El control de la corriente en un elemento de potencia es fundamental. Si no se alcanzan los valores correctos de corriente, aunque tengamos tensión de alimentación, indicaría que tenemos un circuito con una resistencia excesivamente alta o lo que fuera y el componente no funcionaría de forma correcta. La corriente, ahora lo estoy viendo con la pinza perimétrica, la tengo intercalada en el sistema y voy un poco a ir explicándoos lo que ocurre durante todo ese proceso. Fijaros, este punto de aquí, que es el punto en el que aplico el pico de tensión positivo, a partir de ese punto veis que la corriente va aumentando, va creciendo, hasta aquí. Es decir, en una bobina, cuando se conecta, la corriente, al contrario que en una resistencia, no crece instantáneamente. Hay un cierto retraso entre que yo la conecto hasta que se alcanza un valor de corriente suficiente. Pero la fuerza magnética depende de la corriente. Quiere decir que en este punto, por ejemplo, poquito tiempo después de haberse realizado aquí, en este punto, por ejemplo, que ha transcurrido 36,1 microsegundos, la corriente que tengo es muy pequeña.
En ese momento, el valor de la corriente, estoy con 1,36 amperios. Es decir, la fuerza magnética ahí aún es pequeña. Significa que si la fuerza magnética es pequeña, la fuerza mecánica es pequeña. Y tardan en acelerar toda esa masa. Pero rápidamente, como le estoy aplicando una tensión muy elevada, en poco tiempo, pues alcanzan valores de corriente, por ejemplo aquí, muy elevados ya. La corriente ya tiene un valor pues, de 6,9, 7 amperios ya. Aquí ya el campo magnético es grande, la fuerza magnética es grande y la aguja pues, ya está abierta. Y así sigue el proceso hasta que se alcanza un valor máximo, 8,5 amperios, casi 8,6 amperios, un valor considerable. Y eso ocurrió desde el momento de la conexión, que está en ese punto, hasta el máximo, que se alcanza aquí, en 2,24,3 microsegundos. A partir de aquí, la tensión de activación vemos que pasa a los 12 voltios y vemos que la corriente ya decae, ya decrece. Lo mismo que tarda en crecer, también tarda en decrecer. Digamos que una bobina tiene inercia al paso de la corriente eléctrica. Tarda en alcanzarse la corriente, pero también tarda en descender la corriente. Hasta que alcanza el mínimo, que anda aproximadamente el tiempo que tarda en decrecer. Todo ese tiempo ya está a 12 voltios, desde aquí, que se conecta a 12 voltios. Hasta ahí, en unos 176 microsegundos, tarda en caer la corriente hasta alcanzar ese valor, que es la mitad, un poco más de la mitad de lo que teníamos anteriormente. Pasamos a 4,3 amperios. A partir de este punto, se inicia el pulseo, la conexión y desconexión de positivo. El negativo veíamos que seguía conectado todo ese tiempo. De forma que desde ese punto, de ahí hasta ese, suspendí la alimentación de positivo. Claro, al suspender la alimentación de positivo, la corriente empieza a decaer, no de golpe, por lo que os expliqué, pero la corriente aún cae más, hasta alcanzar un valor de 3,4 amperios. Y ya posteriormente, evidentemente después de que se realizó la apertura ya no necesito tanto campo magnético, por eso voy reduciendo la corriente. Y después, ya durante toda la fase de pulseo, desde ahí hasta ahí, que es la fase de pulseo, lo que hace la corriente, como estoy conectando y desconectando, es caer más. Cae un poquito más, hasta un valor medio de unos 3 amperios. ¿Lo veis? Aquí se acaba la inyección y eso que veis ahí, esa corriente, la corriente ya os dije, no cae bruscamente, no, lo mismo que no crece bruscamente, tampoco cae bruscamente. Esa corriente se devuelve hacia el condensador de carga y queda cargada para el próximo disparo. Bueno, pues esto es la evolución normal de la corriente en la activación de un inyector de este estilo. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.